Qué bendición el poder estar nuevamente con ustedes, en donde vamos a continuar en el día de hoy predicando la bendita y preciosa palabra del Señor. Por eso los invito para que abramos la palabra de Dios, libro de Génesis capítulo 19, versículo 15. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea glorificándose a través de esta enseñanza. Poderosísimo Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre. Te damos a ti, Señor, todo el honor, toda la gloria y toda la honra, Padre. Porque solo tú eres digno, Señor, de alabanza y de adoración. Señor, en esta noche, Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, me permito, Señor, presentarme delante de ti, oh Dios, como mensajero, Señor, de tu palabra. Por eso, Señor, te pido que tú seas obrando de una manera especial, para que, Señor, pueda, a pesar, Señor, de mis debilidades, de mis fragilidades, Señor, de mis situaciones, Dios mío, de imperfección, pueda, Señor, ser ese vocero tuyo, ese embajador tuyo, Señor, ese mensajero de tu palabra. Por eso, Señor, te pido que tú seas glorificándote a través de esta enseñanza y, Señor, que tú seas permitiendo que tu Espíritu Santo, Señor, sea permaneciendo en cada una de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea revelando la palabra. Que tu Espíritu Santo sea exhortando, Señor, para que acojamos y aplicamos cada una de las enseñanzas, Señor, que hoy vamos a tener. Te lo pedimos, Dios, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Cuando nosotros leemos aquí esta historia, nosotros vamos a darnos cuenta que Lot era un justo o creyente que, como vamos a ver, empezó a proyectar su caída, tomando decisiones más pensando en lo material, en el bienestar, en la comodidad, más que en lo que él creía y sabía que era lo que Dios le agradaba. ¿Por qué decimos esto? Porque es que vemos nosotros que cuando Abraham empezó a tener problemas con Lot, los siervos de Abraham y los siervos de Lot empezaron a tener problemas porque ya empezaron a tener mucho ganado y empezaron a tener muchos pastores y entonces empezaron a tener inconvenientes. Y entonces Abraham, en vista de esto, le dijo a Lot, le dijo que no haya problema entre nosotros. Si usted se muere para la montaña, yo me iré para la llanura. Y si yo me voy para la llanura, pues usted coge la montaña, pero no peleemos por eso. Parafraseando más o menos, eso fue lo que le quiso decir, que no hubiera inconveniente, que había mucha tierra por delante. Y entonces ahí empezó la falla de Lot, porque Lot lo primero que hizo fue mirar la llanura que estaba allá y que daba, en la cual estaba ubicada las ciudades de Sodoma y Gomorra. Él empezó a partir de ese momento a mirar lo fácil, a mirar lo más práctico, lo que menos le costara esfuerzo, que era estar allí en esa llanura. Y vemos, entonces por eso ahí en ese momento vemos nosotros que Lot empezó a tomar decisiones más pensando en la comodidad que pensando en su vida como creyente y como una persona que conocía los planes de Dios para su vida, para su familia. Gloria al Señor. Entonces esto lo podemos ver desde el momento en que Abraham le dice que se separen, ¿cierto? Entonces miramos nosotros
que Lot empezó a ubicar sus tiendas, dice la palabra ahí cuando ustedes lean, dice la palabra que Lot empezó a ubicar las tiendas, empezó a ubicarlas en la llanura y empezó poco a poco a irlas acercando hasta Sodoma y Gomorra, hasta que llegó allí a habitar en Sodoma y Gomorra, hasta que se introdujo allí en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y eso es cuando nosotros empezamos a tomar malas decisiones, cuando nosotros empezamos como creyentes, porque aquí estamos hablando a personas que creen, que confiesan, que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, empiezan a tomar decisiones más pensando en la comodidad, más pensando en la rentabilidad económica, porque Lot también pensó en eso, miró la llanura, miró los pastos, miró que era más fácil para pastorear el ganado, era más fácil para que el ganado diera rendimientos. Empezó a pensar en esas cosas, en lo material, en la comodidad, y dejó atrás lo que debía haber tenido en cuenta como creyente. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, empezamos a pensar de esa manera, a pensar en nuestra comodidad, a pensar en las cosas materiales, a pensar en las cosas del mundo, y empezamos a dejar las cosas de Dios relegadas ahí como en un compás de espera, podríamos nosotros decirlo. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Y mire que llegó Lot, poco a poco llegó a establecerse, porque es que cuando Lot no llegó de un momento a otro allí a Sodoma, no, él llegó poco a poco a esa ciudad, ¿sí? Poco a poco llegó a esa ciudad, gloria al Señor. Y vemos cómo llegó a habitar allí, y más adelante vamos a ver cómo llegó a tener una integración con esa comunidad, con esa ciudad corrupta, con esa ciudad pecaminosa, con esa ciudad depravada, tan así que Dios determinó exterminar con esa ciudad, gloria al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver aquí cuando nosotros miramos esas malas decisiones que empezó Lot a tomar en su vida, y que hoy el Señor nos quiere advertir sobre eso. Nos quiere advertir que nosotros tenemos que mirar bien cuáles son las decisiones que nosotros tomamos como creyentes, que nosotros tomamos como hijos de Dios. Amén. Entonces, pero Dios en su infinita misericordia tuvo misericordia de Lot, como la tiene también de nosotros. Amén. Él quiere misericordia, y cada vez que nosotros, Dios nos permite poder nosotros atender a una palabra, a un mensaje, es una oportunidad que Dios nos está dando. Amén. Es una oportunidad más que Dios nos da para que nosotros miremos a ver qué estamos incurriendo, qué estamos haciendo mal, y podamos corregir. Pero si nosotros empezamos a tomar estas enseñanzas y estas predicaciones como predicaciones más, como el que va a una ceremonia religiosa donde le dicen párese, levántese, arrodíllese, levante las manos, bájelas, y eso es todo, y permanentemente es eso, pues en nuestra vida no va a pasar nada. Gloria al Señor. Entonces, Dios en su infinita misericordia envió a sus mensajeros para ayudarlo a sacar de Sodoma antes que cayera sobre ella el juicio por su pecado. Gloria al Señor. Entonces nosotros también tenemos que apresurarnos para salvar nuestra alma, pero también para salvar el alma de otros, para salvar a otros. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar las razones que nos da la palabra para que salgamos del mundo y para que saquemos a otros del mundo. Gloria al Señor. Porque la enseñanza se llama apresurándonos a salir del mundo y sacar a otros del mundo. Amén. Apresurándonos a salir del mundo y sacar a otros del mundo. Gloria al Señor. Entonces primero vamos a mirar que el creyente necesita ser empujado. Amén. El creyente necesita ser empujado, ser movido, ser exhortado a salir del mundo. Gloria al Señor. A salir del mundo. Entonces, ¿en qué? ¿En qué necesita ser empujado? Gloria al Señor.
en lo que se refiere a la obediencia a Cristo. Amén. Necesitamos empujar a las personas para que obedezcamos a Cristo, gloria al Señor. Para que miremos ahí, como dice ahí en el versículo 16, Génesis 19, 16. Gloria al Señor. Porque es que mire que dice Génesis 19, 16, dice, como él se demoraba, los varones lo asieron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, estaba digámoslo así, como demorado, como lento. Amén. Como lento en tomar la decisión de salir de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Lot estaba tal vez como acomodado allí. Estaba como habitado a las costumbres, a las maneras en que allí se vivía. A pesar de que dice la palabra que él se dolía por todo lo que pasaba allí en Sodoma y Gomorra, pero él ya estaba acostumbrado. Porque dice la palabra que él se sentaba a la puerta de la ciudad. Y quienes se sentaban a la puerta de la ciudad eran las personas influyentes. Eran las personas, podríamos decirlo así, eran las personas que tenían cierto liderazgo dentro de la ciudad. Allá se sentaban a comentar los negocios, a comentar la política, a comentar todo lo que sucedía. Entonces nosotros vemos cómo él empezó a habituarse y a acostumbrarse a esas costumbres que se veían allí en Sodoma y Gomorra. Como decimos, Sodoma y Gomorra, ¿quién no ha escuchado que Sodoma y Gomorra era una ciudad de pecado? Era una ciudad de prostitución, era una ciudad de lesbianismo, era una ciudad de homosexualismo, era una ciudad de depravación total, era una ciudad al cual hastió a Dios y Dios determinó destruir esa ciudad. Pero vemos nosotros también a veces como que nos acoplamos a las cosas del mundo, a pesar que vemos nosotros que en este mundo lo único que se ve es pecado, lo único que se ve es lascivia, lo único que se ve es cosas que Dios aborrece. Pero muchas veces, ¿cuánto no nos cuesta a nosotros salir del mundo? Gloria al Señor. A pesar que la palabra nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Gloria al Señor. Y nosotros sabemos qué cosas del mundo son a las cuales nosotros nos habituamos y a las cuales nosotros nos hacen volver perezosos a las cosas de Dios. No ponernos en sintonía y andar como Dios desea que nosotros andemos. Miremoslo ahí en Deuteronomio, la palabra lo que dice allí en Deuteronomio 15:33. Yo lo leo ahí para Deuteronomio 15:33, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros obedezcamos, amén. Que obedezcamos a lo que Él nos está mandando, gloria a Dios, a su palabra, a sus leyes, a Cristo, gloria al Señor. Dice la palabra allí en Deuteronomio 15:33. Sigan por el camino que el Señor tu Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen, disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Amén. Entonces mire que dice que sigan por el camino que el Señor tu Dios les ha trazado. ¿Y cuál es el camino que Dios nos ha trazado? El camino que está establecido aquí en la palabra de Dios. Amén. Pero si nosotros vemos esta palabra, se está dejando a un lado. Inclusive hasta los mismos evangélicos, que nosotros nos llamábamos evangélicos o nos reconocíamos como evangélicos porque nosotros cargábamos y nos basábamos en esta palabra. Pero esta palabra ya se está volviendo, en muchas iglesias, se está volviendo algo que solamente se usa cuando se llega allí al culto, pero que no se estudia, pero que no se escudriña, pero que no se busca. Y si nosotros no hacemos eso, pues nosotros no vamos a hacer lo que aquí dice. Sigan por el camino que el Señor tu Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen, disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. ¿Cuál es la tierra que nosotros vamos a poseer? La tierra de una eternidad
con Dios, gloria al Señor. Pero nosotros nos parece que eso es una fantasía o que eso es, muchas personas creen así, gloria al Señor, a pesar que dicen que ser cristianos, pero no viven conforme lo que el Señor nos ha trazado, gloria al Señor. Y entonces va a ser difícil que nuestra vida sea una vida próspera y vamos a tener una vida como la vida de Lot, una vida que podríamos nosotros decir que era una vida de fracaso espiritual. Gloria al Señor. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Gloria a Dios. Y allí la palabra del Señor nos dice en Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No se contenten solo con escuchar la palabra. Y eso es lo que nosotros muchas veces nos está pasando, que nos contentamos con escuchar la palabra. Amén. Con escuchar la palabra. Pero ¿cuánto nos hace falta por poner en práctica la palabra de Dios? Gloria al Señor. Cuando nos hace falta poner en práctica, porque es que la salvación se complementa de la justificación que nosotros recibimos a través de Cristo. Somos justificados cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ese aceptar a Cristo, esa justificación, nos lleva a ser regenerados. O sea, a nacer de nuevo espiritualmente. A nacer de nuevo mirándolo de arriba y dejándolo de abajo. Y nos lleva también a santificarnos. Eso es un complemento. Si no hay justificación, no hay salvación. Si no hay santidad, no hay salvación. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la otra? Que no hay regeneración. Y si no hay regeneración, no hay santificación. Entonces mire usted que no es solamente, nosotros no somos salvos solamente por decir, por parafrasear, por hacer una oración, sino cuando nosotros somos realmente justificados. Y esa justificación a través de Cristo nos trae regeneración. Y esa regeneración nos trae santificación. ¿Y qué significa la santificación? La santificación significa separarnos para Cristo. No es como muchas personas creen, que santificación es que se le dibuje aquí una aureola alrededor de la cabeza y esa persona ande así de una manera. No, es separarnos para Cristo. Es vivir, dice la palabra, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y creyendo que todo lo demás nos va a ser dado. Gloria al Señor. Va a venir por añadidura. Amén. Entonces, dice la palabra que la obediencia nos hace ser amados por Dios. Si nosotros queremos, todo el mundo dice, es que Dios me ama, es que Dios me ama, es que a mí Dios mucho quererme. Pero mire lo que dice aquí la palabra, que si nosotros queremos ser amados por Dios, vamos a mirar qué tenemos que hacer. Juan 14:23. Juan 14:23, ¿qué dice? Dice la palabra: le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos vivienda en él. Amén. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Gloria al Señor. O sea, cuando nosotros obedecemos, gloria al Señor, es cuando nosotros obedecemos la palabra, es cuando amamos al Señor, gloria a Dios. Es cuando lo amamos. Es cuando Dios nos puede amar si nosotros le obedecemos. Que el creyente necesita ser empujado. ¿En qué? Obediencia. En lo que se refiere a la obediencia. Amén. Ahora, ¿en qué? En sacarles del mundo. Miremoslo ahí el versículo 26. Versículo 26, gloria a Dios. Génesis. De Génesis, sí, de Génesis 19. Versículo 26, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Gloria al Señor. Entonces vemos nosotros que la esposa de Lot
ya le habían advertido, amén, ya le habían dicho cómo era que tenía que salir, ya le habían dado las instrucciones, como nosotros nos han dado las instrucciones, que tenemos que santificarnos, que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que apartarnos para Dios, que tenemos que obedecer la palabra, que tenemos que escudriñar la palabra, que tenemos que hablarles a otros de Cristo. Esas instrucciones nos las han dado y están establecidas en esta palabra. A la mujer de Lot ya le habían dado esas instrucciones. Gloria al Señor. Lo miramos ahí en Génesis 19:17. Dice la palabra, Génesis 19:17 dice: cuando ya estaban fuera le dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Entonces ya le habían dicho que no tenía que mirar atrás. Ya le habían dicho que no tenía que detenerse. Gloria al Señor, que siguiera adelante. Pero ella, ¿qué hizo? Ella desobedeció. Amén. Y eso muchas veces pasa con nosotros. Amén. Las instrucciones están dadas, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que ser constantes, que tenemos que ser apasionados con las cosas de Dios, que tenemos que, la palabra dice que tenemos que, como lo dice Romanos, amén, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque están mirando siempre hacia arriba, gloria a Dios, amén. Entonces miramos que la mujer de Lot desobedeció lo que se le había dicho. Amén. Dice, aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires atrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Gloria al Señor. Y eso es lo que está pasando muchas veces con muchas personas, muchos creyentes, empiezan a andar como a ellos les parece, empiezan a vivir como a ellos les parece que se debe vivir la vida cristiana. Pero nosotros tenemos que huir, tenemos que ser diligentes en salir del mundo, gloria al Señor, diligentes en apartarnos de las cosas del mundo, gloria a Dios, diligentes en buscar la santidad, gloria al Señor. Entonces vamos a mirar que debemos ser rápidos para salir del mundo, como dice Jeremías allí 48:6. Huyan, sálvese quien pueda, sean como la zarza, o sea, como la retama en el desierto. Amén. Ustedes han visto que en el desierto se forman como unos chamizos así, que el viento los vuela así rápido. Dice, así está refiriéndose, que salgamos rápido, que salgamos de manera veloz del mundo, gloria al Señor, que huyamos de este mundo, que huyamos, gloria al Señor, de todo lo que nos pretenda amarrar a este mundo, gloria al Señor. Entonces, si insistimos en permanecer en el mundo, no podemos decir que somos amados por Dios. Miremos ahí, Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Eso es tan claro y eso es tan perfecto, tan claro. La palabra dice que no amemos al mundo ni las cosas de este mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nosotros tenemos que mirar en este día qué es lo que nosotros estamos amando de este mundo, lo que nos está reteniendo, lo que nos está llamando la atención, lo que nos está enamorando de este mundo. Y si nosotros realmente queremos ser amados por Dios, tenemos que sacarlo, desecharlo, quitarlo, aborrecerlo, gloria al Señor. Si nosotros queremos tener una vida espiritual, gloria al Señor, de verdad, de avance, de santificación, de regeneración, de salvación. Porque ya vimos que si nosotros amamos al mundo, nosotros no estamos santificados. Y si no estamos santificados, no estamos regenerados. Y si no estamos regenerados, no hemos sido justificados. Hay algo que ha pasado con ese aceptar a Cristo. Ese aceptar a Cristo no ha tenido en nosotros una verdadera
efecto en nuestro interior, en nuestro ser, de tal manera que nos transforme, que nos cambie, que nos regenere, que nos realmente haya en nosotros una verdadera justificación. Gloria al Señor. Entonces, si nuestra decisión es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, debemos buscar las cosas del cielo, no las del mundo. Colosenses 3, del 1 al 3, la palabra del Señor. Por tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Amén. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Amén. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir en Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él en gloria. Amén. Entonces miren la palabra, que es lo que nos está diciendo. Y eso es lo que le faltó a Lot. Y eso fue lo que le faltó a la esposa de Lot. Y eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Salgamos, amén. Que seamos diligentes en salir de este mundo. Gloria al Señor. Que seamos diligentes en obedecer la palabra de Dios, en santificarnos. Gloria a Dios. Entonces, también vemos en buscar el bien de su familia. Amén. No solamente también miramos que tenemos que ser diligentes, que tenemos que buscar ser diligentes, tenemos que ser empujados a salir nosotros del mundo, a obedecer la palabra, a santificarnos, sino que también tenemos que ser empujados a buscar el bien de nuestra familia, ser diligentes en de nuestra familia. Lo miramos ahí en el versículo 12 de Génesis 19. Después dijeron los huéspedes a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. Gloria al Señor. Dice el 13, porque vamos a destruir este lugar. Entonces aquí los hombres, los ángeles, los embajadores del Señor le dijeron que mirara a ver si tenía más familia para que la sacara. Esto nos habla a nosotros que nosotros tenemos que esmerarnos, que nosotros tenemos que buscar también que nuestra familia salga, que nuestra familia vaya con nosotros, que nuestra familia sea salva, que nuestra familia conozca el plan de salvación. Amén. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Y miramos ahí en Hechos 11:14. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos cómo Dios le reveló a esta familia, cómo Dios le reveló que Pedro vendría, que Pedro iría a su casa y que Pedro le diría cómo podrían salvarse él y su casa. Amén. ¿Cómo podrían salvarse él y su casa? O sea, Dios desea que nosotros seamos diligentes en buscar la salvación de los nuestros, de nuestra familia. Amén. De nuestra familia.
buscar la salvación de nuestra familia, gloria al Señor. Y miramos ahí que Pablo le responde al carcelero de Filipos ante la pregunta que le hiciera, amén, que ¿cómo he de hacer para ser salvo? Y vemos cómo le responde Pablo, dice, Hechos 16, 30 al 31, dice, sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes para buscar, gloria al Señor, para buscar la salvación de nuestra familia. Gloria a Dios, tenemos que hablarle, tenemos que dar testimonio, tenemos que buscar la oportunidad, orar, clamar a Dios para que Dios tenga misericordia de los nuestros. Amén. Porque eso fue lo que los ángeles le dijeron a Job. Gloria al Señor. Y si Job hubiera hecho eso, Job hubiera impedido la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque qué fue lo que le dijo, lo que le dijo el Señor a Abraham. Abraham llegó y empezó a pedirle y a suplicarle al Señor cuando Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham, intercediendo, le dijo, Señor, si hubieran 50 justos en ese lugar, no la destruiría. Y Dios le dijo, si hubieran 50 justos, no la destruiría. Y empezó a Abraham a negociar con Dios. Si hubieran 40, y le dijo, no. Si hubieran 30, no la destruiría. Si hubieran 20, no la destruiría. Si hubieran 10, no la destruiría. Pero vemos que Lot ni siquiera fue capaz de ser diligente en hablarle, en buscar que su familia, porque ¿qué pasó? Miremos ahí, ahorita lo vamos a ver nuevamente, pero vamos a mirar qué pasó cuando Lot dio 14. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaban que bromeaba. Amén. O sea, lo tenían como si Lot fuera un payaso. Amén. Como si Lot fuera una persona pusilánime que no era meritoria de que se le tuviera como una persona seria en lo que decía, en lo que hablaba. Amén. Porque miren lo que hicieron. Eran los yernos, eran los que iban a casarse con sus hijas. Pero miren ustedes cómo actuaron ante esta situación. Gloria al Señor. Entonces nosotros debemos ser diligentes, debemos buscar, de verdad, ser rápidos, empujar, ser ágiles, para nosotros poder hablarle a nuestra familia y buscar que nuestra familia sea salva. Gloria a Dios. Evitar que no nos pase. ¿Cómo sería allí Lot, al estrellarse, de pronto con estos yernos con los cuales él compartía, con los cuales él tenía familiaridad, y cuando les va a decir, mire, les traigo el mensaje, mire, si usted no acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted se va a perder, y el día de la venida de Cristo se acerca, y que de pronto que nosotros recibamos de nuestra familia, recibamos una risa o una burla, eso es para uno es doloroso. Amén. Pero nosotros, la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser constantes, tenemos que ser insistidos, tenemos que empujarlos a entrar en el Evangelio, a entrar en las cosas de Dios. Gloria al Señor. Y lo otro, entonces ya vimos por qué, ¿cierto? Entonces ahora, ¿en qué es que debemos empujarlo? Ahora vamos a mirar por qué debemos ser empujados. Gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser empujados? Porque la carne es débil. Nosotros tenemos que reconocer que esta carne, este pellejo con el que nosotros tratamos a diario, es débil. Y lo era un anciano demasiado inclinado a las cosas mundanas. ¿Sí? Vemos allí cómo estaba allí encajado en los negocios, en la comunidad de esta ciudad llena de podredumbre, de pecado. Gloria al Señor.
Y vemos también cómo tocó empujarlo, amén, para que saliera allí, a pesar de que él sabía que iba a ser destruida esta ciudad. Entonces se acomodó a las costumbres de Sodoma, tanto que se sentaba a la puerta de la ciudad. Amén. Y vemos que allí el que se sentaba a la puerta era porque era una persona reconocida, era una persona tenida como un líder de la ciudad. Y lo trataba como hermanos. Le decía hermanos, miremoslo ahí en Génesis 19:6. Le decía hermanos a estos depravados. Gloria al Señor. Génesis 19:6. Dice, entonces Lot salió a aquellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, él ya tenía todo, para él estos mundanos, estas personas depravadas eran hermanos para él, gloria al Señor. Entonces, él adoptó algunas costumbres mundanas que Sodoma tenía, como tomar vino. O sea, porque ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar? Por eso decimos que él tenía la costumbre de tomar vinito, porque ¿cómo podemos explicar que después, más adelante, lo vemos allí en Génesis 19:33, vamos a mirarlo. Génesis 19:33, dice que Lot llegó allí a un monte y se ubicó en una ciudad, cerca a la ciudad de Zoar, creo que se llama, que quiere decir ciudad pequeña. Y vemos allí que dice en el versículo 33, y dieron a beber vino a su padre. O sea, mire en qué terminó la decadencia, el adormilamiento de Lot. Dice que llegaron allí y se ubicaron en una cueva, y entonces las hijas, al ver que estaban solas allí en el monte, en una cueva, y que solo tenían a su padre, y que la costumbre decía que cuando faltaban las personas, digamos el esposo o los pretendientes, el hombre, pues ellas tenían que buscar con quién tener descendencia, porque una mujer que no tuviera hijos era una persona rechazada, menospreciada. Amén. Entonces ellas se dijeron, mire usted, ya que tenían la mentalidad allí de Sodoma, a pesar de que ante los ojos de Dios el incesto es una depravación, amén, pero mire que ellas dijeron, bueno, pues como está mi papá aquí, pues acá, y nosotros necesitamos tener descendencia, pues emborrachemos a mi papá y estemos con él. Y emborracharon al Señor, a Lot, y estuvieron con él, y ambas quedaron embarazadas, y ambas tuvieron hijos, y estos hijos fueron líderes de pueblos mundanos, gloria al Señor, amén. Entonces mire usted cómo Lot, por toda esta situación, por toda esta vida como creyente, amén, como creyente, una vida decadente, una vida débil, una vida de negligencia, cómo lo llevó a tener una destrucción de su familia, amén, gloria al Señor. Entonces, porque no podemos explicarnos cómo Lot encontró vino en una cueva, sino es que se la llevó allá de Sodoma y Gomorra. Dentro de lo que se llevó, o no sé, pero en todo caso tenía vino, y en todo caso quiere decir que tenía la costumbre de tomar vino, gloria al Señor. Entonces, al igual que Sodoma, el mundo tiene una influencia grande, amén, en nosotros, gloria al Señor. Sus atracciones, sus vicios, gloria a Dios, amén. Nosotros vemos cómo hay cosas que atraen, que le es difícil a la gente salir de ellas, gloria a Dios. Es difícil salir de esas situaciones. Y Dios nos manda a apartarnos del mundo. Marcos 8:36, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierden la vida? Amén. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierden la vida? Amén. O sea, ¿de qué sirve tener riqueza? ¿De qué sirve tener casas, tierra? ¿De qué sirve tener influencia si perdemos
nuestra alma si perdemos nuestra vida? Amén. ¿De qué sirve? Gloria al Señor. Eso le decía yo a un hombre muy reconocido, amén, con mucho prestigio en la política. Gloria al Señor. Yo le dije, cuando él supo que yo era cristiano, él empezó a burlarse, a mofarse de lo que yo era. Y yo le dije eso, le dije, pero es que, ¿de qué sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Es más importante, es más valioso lo que es eterno en nuestra alma. Y hoy este hombre, ¿dónde está? Está allí, en una cárcel. Amén. En una cárcel. ¿Por qué? Porque amaba más al mundo y creía que con las riquezas, que con el dinero, que con todo eso que pudo acumular, con eso era más que suficiente. Pero resulta que no. Gloria al Señor. Entonces, lo otro es que, ¿por qué medios debemos apresurarnos a salir del mundo? Vamos a mirar los medios. Recordándoles sus obligaciones y oportunidades. Gloria a Dios. Tenemos que recordarles las obligaciones y las oportunidades. Gloria al Señor. Obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Dice la palabra, ser luz, ¿cierto? Ser la sal de la tierra, ser embajadores de Cristo. Esas son nuestras obligaciones como creyentes, como cristianos. Si somos justificados, gloria al Señor, somos regenerados, nacemos de nuevo y ya podemos hablarles a otros de Cristo. No voy a que la gente vea en nosotros algo diferente, algo diferente, gloria al Señor. Entonces, ser la luz, ser la sal de la tierra, ser embajadores de Cristo. Allí lo dice en Mateo 5, 13 al 16, gloria al Señor. Mateo 5, 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de la mesa, gloria al Señor, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es una obligación, ser la luz y la sal de la tierra. ¿Qué significa la sal? La sal es lo que le da sabor, ¿cierto que sí? Si uno se come una comida sin sal, eso no tiene sabor. Pero si tiene salecita, le encuentra uno sabor. Quiere decir que nosotros estamos llamados a darle sabor, a darle sentido a la vida de los demás. Sentido a la vida de los que están a nuestro alrededor, de las almas, que viven una vida sin propósito, que viven una vida sin sentido, que viven una vida en medio de la opresión, en medio de la tristeza, en medio de las cosas del mundo. Amén. En medio del vicio, en medio del trago, en medio de las relaciones humanas que siempre conducen al fracaso, siempre. ¿Por qué? Porque mientras no sean acogidas conforme a las normas de Dios, en gran medida llevan al fracaso, casi siempre. Y también conserva que el alimento no se dañe, gloria al Señor. Entonces, también somos llamados a ser embajadores de Cristo. Y la luz, ¿qué es lo que hace la luz? A darle, iluminar, gloria al Señor. Estamos llamados, es nuestra obligación, ser la luz del mundo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los cristianos? Gloria al Señor. Muchas de esas iglesias, muchos de esos pastores que se han dejado llenar por la ambición, se han dejado llevar por las falsas doctrinas, gloria al Señor, no están siendo luz, sino que están siendo oscuridad. Están haciendo que la gente no crea en las cosas del Evangelio. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdadera palabra de Dios y han mirado y empezaron a hacer, en vez de ser luz, empiezan a hacer tiniebla, gloria al Señor. Entonces, debemos ser luz, debemos darle esperanza a la vida, porque cuando hay luz, hay esperanza, hay vida, sale a la luz lo que estaba escondido, gloria al Señor.
encuentra a las personas verdadera luz a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio. Gloria al Señor. Entonces dice que debemos ser embajadores, 2 Corintios 5:20. Dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliados por Dios. Esa es una obligación. Nosotros hablarle a las personas de Cristo, traerlos, decirles que se reconcilien con Dios, decirles que si no aceptan ese regalo inmerecido que Dios nos dio a través de Cristo, no les espera nada más que una eternidad de tormento, de dolor en el infierno, donde dice, la palabra de Dios dice que la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Es una oportunidad. Nosotros vamos dirigidos a la eternidad, a la velocidad de un tren bala, de un tren súper rapidísimo, que momentáneamente se detiene en una estación de manera rápida, de manera momentánea, y es ahí la oportunidad para poder decirle a la gente que vengan a Cristo, que vengan al Evangelio, porque estamos avanzando de manera rápida. El mundo estaba pensando, gloria al Señor, antes de esta situación, que no sabemos si fue creada, que no sabemos de dónde provino, si fue verdad que se vino de allí, de China, no lo sabemos. Pero en todo caso el mundo de esto sabía y pensaba, la humanidad creía que todo lo tenía definido, que todo lo tenía resuelto. Pero vemos que ahora, en este momento, todo ha cambiado. No tenemos nada resuelto. No tenemos resuelto ni cómo respirar de manera segura, que es una de las funciones básicas de vida. Ni eso lo tenemos resuelto, cuando creíamos que todo lo teníamos resuelto. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios, tenemos que hablarle. Hay la urgencia de hablarle a las personas, que vengan a la reconciliación, que vengan al Evangelio, que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Yo sé que pronto usted allí estará diciendo, ese es un loco más. Estará diciendo, otro que quiere volverse rico, otro que quiere volverse famoso. No, lo que estoy haciendo es lo que el Señor me manda a hacer, es hablarle del Evangelio, es decirle que Cristo vino a morir por nosotros. Es decirle que por cuanto tanto Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted en el día de hoy acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, gloria al Señor, su vida será restaurada. Si usted lo acepta en su corazón, si usted permite que Cristo venga y renueve su mente, su vida, usted va a cambiar, gloria al Señor, y va a ser de bendición. No solamente para usted, sino para su familia y para todos los que lo rodean, porque usted va a ser un hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces estamos llamados a ser diligentes, estamos llamados a empujar a las personas para que vengan al conocimiento, a ser esa luz, a ser esa sal, a ser esos embajadores, a ser esos sacerdotes, a ser ese pueblo escogido por Dios. Entonces, y si nosotros vemos, lo obtuvo misericordia. ¿Por qué? Porque un creyente intervino por él, intercedió por él. Amén. ¿Quién fue ese creyente? Pues Abraham. Ahí en Génesis 18, 16, vemos ahí, vamos a Génesis 18, 16. 18, 16. Dice, Abraham intercede por Sodoma. Dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Amén. Ahí Abraham empezó a interceder por Sodoma y por Gomorra. Entonces vemos que hay la necesidad de que nosotros seamos diligentes, gloria al Señor, en buscar, en cumplir con nuestras obligaciones como creyentes. Amén. Ser sal, ser la luz de la tierra, embajadores de Cristo. Gloria al Señor. Y lo otro es que miramos también que los incrédulos también necesitan ser apresurados. Amén. ¿Por qué? Porque ellos son muy renuentes a atender el llamado, pues están cómodos en el mundo, como lo oyeron de Lot, como lo vimos ya, que luego fue allá y les dijo, y se lo que hicieron fue burlarse. Ellos estaban cómodos, ¿no? Nosotros, ¿qué? Vamos a salir de aquí, si aquí estamos bien, aquí estamos acomodados. Como cuando uno va y le habla a una persona, ¿no? Uno va y le habla a una persona de las cosas de Dios, ¿no?
Yo no me meto con nadie, yo tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi trabajo. Yo no necesito de eso, ¿sí? De pronto la gente cree que eso es para cuando uno ya esté viejo, para cuando ya está, mejor dicho, como dicen popularmente, cuando ya está que estira los guayos, entonces ahí sí, pero no. Nosotros no podemos saber en qué momento tenemos que partir a rendir cuentas a Dios. Y es necesario y es urgente tomar la decisión, gloria al Señor. Entonces, ellos estaban acomodados, los yernos, estaban acomodados allí al mundo, a la depravación. La gente está acomodada. Miramos nosotros lo que sucede en estas ciudades donde se dice que está mucho más multiplicada esta pandemia, esta situación, pero vemos que la gente sigue saliendo a la calle, la gente sigue allí haciendo lo que, buscando, inclusive contratan ambulancias para irse allá, para poder ir a hacer de la suya. Allí en Morro Rico contrataron un motel para hacer una fiesta, porque la gente está acomodada, porque la gente está atrapada por las cosas del mundo, porque la gente no quiere conocer, no quiere volcarse a Dios. Y el compromiso nuestro como cristianos es buscar que ellos vengan a Dios, vengan a Cristo, gloria al Señor. Miramos allí en Números 14:11. Gloria al Señor. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo seguirán sin creer en mí a pesar de todas las señales que les he hecho en medio de ellos? Amén. Esa pregunta que Dios hizo a Moisés, ¿hasta cuándo ese pueblo lo iba a irritar? Ese pueblo al que Dios hizo tanto por ellos, lo sacó allí de 500 años de esclavitud en Egipto, donde no valían nada, donde eran peores que un animal, peores que una bestia, y los trajo y los condujo por el desierto y les daba de alimentar, y ellos se portaban de esta manera. Amén. ¿Hasta cuándo? Dios pregunta, ¿hasta cuándo nosotros? ¿Qué hará falta para que nosotros entendamos, para que el mundo entienda que mientras nosotros no nos vengamos a obediencia a Dios, la vida de las personas va a ser una vida de incertidumbre, una vida de caos, una vida de insatisfacción, una vida de llenar vacíos constantemente? Gloria al Señor. El Señor se pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted va a estar allí escuchando la palabra de Dios una y otra vez? Ya sea cuando usted enciende allí el televisor, o cuando usted prende el computador, o cuando usted va por la calle, o cuando usted simplemente obtiene un tratado. ¿Hasta cuándo usted va a estar renuente a las cosas de Dios, al llamado que Dios le hace? Gloria al Señor. Y miramos allí en Mateo 11:20 al 24. Los pueblos donde Jesús había hecho la mayor parte de sus milagros no se habían convertido. Entonces se puso a reprochárselo diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón me hubieran realizado los milagros que se han realizado en medio de ustedes, ya hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían convertido y lo habrían demostrado con luto y ceniza. Por eso les digo que Tiro y Sidón serán tratadas en el día del juicio con más clemencia que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a ser encumbrada hasta el cielo? Hasta el abismo serás precipitada, porque Sodoma no habría sido destruida si en ella se hubieran realizado los milagros que se han realizado en ti. Amén. Por eso Amén. les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con más clemencia que tú. Amén, gloria al Señor. Mire usted cuántas cosas no ha hecho Dios por nosotros. Amén. Cuántas cosas no ha hecho Dios por Colombia. ¿Cuánto? Llevamos 50 años en guerra, gloria al Señor, y Colombia se mantiene como un país, se mantiene por la misericordia de Dios, gloria al Señor. Pero el Señor se pregunta: ¿hasta cuándo vamos a seguir mirando todo lo que Dios ha hecho, pero sin tomar una decisión por las cosas de Dios,
seguimos atados a las cosas del mundo, seguimos allí, y el Señor se quejaba allí de estas ciudades de Corazín y de Betsaida, en donde Él había hecho muchos milagros, pero seguían igual. Gloria al Señor. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cuántas cosas el Señor no ha hecho por muchas personas? Gloria al Señor. Y la gente sigue como si nada, esperando tomar la decisión para más tarde, para después, para cuando de pronto sea más cómodo. Gloria al Señor. Entonces, lo otro es que nuestro deber es instruirlos a buscar el camino de Dios de manera constante. O sea, como creyentes, ahorita estamos hablando como creyentes, debemos ser constantes en que ellos busquen los caminos del Señor, amén. Como los ángeles, amén, en la historia allí de Lot. Ellos buscaron allí llevarlo a pesar de la negligencia de Lot, de la pereza que Lot tenía allí de salir, de lo acomodado que estaba allí él y su familia. Pero más sin embargo ellos lo llevaron, lo empujaron a salir. Eso es lo que Dios nos dice: empujemos allí, busquemos, seamos diligentes, seamos constantes, seamos persistentes en anunciar el Evangelio. Nosotros hoy tenemos que decirle, la iglesia cristiana evangélica, tenemos que pedirle perdón a Dios porque muchas iglesias se han dedicado a la prosperidad, se han dedicado a las falsas manifestaciones, se han dedicado a la política, se han dedicado a llenarse de ideología política, pero no se han dedicado a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a salir a las calles, a buscar a la gente en las casas. Se han quedado allí encerrados, emperipollando, podríamos decirlo, dándole lujo a ese templo, llenando las sillas de los cojines, poniéndole ventilación, poniéndole alfombra, gastando lo que no deben gastar allí en las ofrendas y los diezmos, los gastan en eso, en vez de gastarlos en ir y anunciar el Evangelio, en ir a las cárceles, en ir a las calles, en ir a las invasiones, en ir a buscar a los habitantes de calle, anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos nosotros que reconocer que hemos fallado y tenemos que ser mucho más diligentes en anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios, predicando a tiempo y fuera de tiempo, gloria al Señor. Debemos reconocer que nos falta mucho. Debemos ser resueltos y apresurarles, como allí en Génesis 15:16. Gloria al Señor. Génesis 15:16. Dice: y tus descendientes volverán acá. 15:16, ¿cierto? Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Gloria al Señor. Entonces, tenemos muchos argumentos para apresurarles. Hay muchos argumentos, gloria al Señor. El peligro de que se entretengan, gloria al Señor. O sea, el peligro de que se entretenga, de que la gente no reconozca a Cristo. El peligro, hablarles de que si la gente se niega a reconocer a Cristo, va a tener una eternidad. Pero es que ahora poco se habla del infierno. Amén. Ahora poco se habla del infierno. Se habla de las promesas de Dios. Se habla de las bendiciones de Dios. Pero no se le habla a la gente de la urgencia de que vengan a Cristo, porque si no los espera una eternidad de condenación. Gloria al Señor. Como lo dijimos, el infierno. Gloria al Señor. Recordando allí esta narración bíblica que nos habla del rico de Epulón y el pobre Lázaro, donde dice que el rico de Epulón deseaba al menos tocar con la yema de sus dedos, tocar el agua para refrescar su lengua, pero ni en eso pudo, porque la esperanza es hoy, es en este momento. No tenga en cuenta lo que usted, la sencillez que usted está viendo. No tenga en cuenta lo que usted está viendo, tenga en cuenta lo que se está diciendo.
El Señor hoy le está hablando para que usted venga a Cristo, para que usted se ponga realmente, le clame al Señor y le muestre la existencia y lo real que es Él. Y le muestre las consecuencias de seguir por el camino de la liviandad, de la frialdad. Si usted es creyente, gloria al Señor, pero no está siendo diligente en buscar, en ser luz, en ser la sal de la tierra, en anunciar el Evangelio de Cristo. Si usted está siendo una persona tibia como Lot, déjeme decirle que ese es el único pecado que hace enfermar a Dios. Porque dice la palabra que Él a los tibios los vomita. Amén. A los tibios los vomita. Que seamos fríos o seamos calientes. Gloria al Señor. Entonces, vamos a mirar, como vemos ahí, cuál es la tentación que no te deja salir del mundo. ¿Cuál es esa situación por la que usted no ha podido salir del mundo, no ha podido reconciliarse con Dios, a pesar de que usted ha sido tocado en muchas ocasiones, ha escuchado el Evangelio? ¿Qué es eso que lo ata? ¿Qué es eso que lo amarra a las cosas del mundo? Ya es hora de que deje eso, ya es hora de que lo abandone, ya es hora de que se ajuicen las cosas de Dios. Gloria al Señor. Porque no nos pase, gloria al Señor, como Judas, que a pesar de que conoció, de que estuvo allí con Jesucristo, nunca lo reconoció como el Mesías, como el Salvador. Anduvo con Él. Amén. ¿Cuántas personas no están inclusivemente en la iglesia, pero no han sido realmente justificados, y mucho menos regenerados, y mucho menos santificados? ¿Y cuántas personas no están afuera que han escuchado una y mil veces, que se han dado el lujo de decir que han estado en una y en otra iglesia, pero siguen en el mundo? Gloria al Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo, gloria al Señor, como Judas, que estuvo allí, y vemos el triste final de Judas, y como vemos el triste final de Lot? Amén. Perdió a su esposa, cayó en incesto con sus hijas. Gloria al Señor. Cuando estaba llamado allí a ser esa luz para esa ciudad, Sodoma y Gomorra, a ser embajador, a anunciar lo que él conocía, pero no lo hizo, fue negligente, se apañó allí con ellos, se acostumbró a lo de ellos, y vemos cuál fue la ruina. El Señor quiere evitarle esa ruina a usted. Gloria al Señor. Venga a Cristo, venga al Evangelio. Gloria al Señor. El pecado de no atender al llamado del Evangelio, lo miramos ahí en Juan 3:18. Dice la palabra: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. Hay la necesidad inmediata de decisión. Si Lot no se decidiera salir de Sodoma, moriría junto con los pecadores. Amén. Moriría junto con los pecadores de Sodoma. Gloria al Señor. Mateo, es urgente que nosotros busquemos, gloria al Señor. Dice la palabra allí en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ya para terminar, hermanos, hoy Dios a través de su palabra nos llama a santificación, a dedicar nuestra vida a Dios, a que no nos pase como Lot, siendo creyentes negligentes, y esto no solo le trajo la desgracia para él, sino para su familia. O como Saúl, gloria al Señor, o como Judas, que desobedecieron. Saúl era un arriero de mulas, y Dios lo sacó de allí y lo puso como rey. Pero este hombre, después de que estaba allí como rey, le falló a Dios, desobedeció por dejarse llevar allí por las cosas del mundo, por el pecado, por la carne, por la vanidad. Gloria al Señor. Que eso no nos pase a nosotros. Que nosotros nos apresuremos a salir del mundo. Nos apresuremos a cumplir con las obligaciones que Dios nos ha dado. Nos apresuremos a buscar llevar a otros, a sacar a otros del mundo. Gloria al Señor.
un hijo conoció de la palabra de Dios, conoció de la palabra de Dios, y el papá veía que él estaba en las cosas de Dios, y una vez le dijo que por qué no dejaba esas cosas de religión para otros tiempos, que ahorita que estaba joven se dedicara a buscar posesionarse económicamente y posesionarse en las cosas de la vida. Pero él le dijo: papá, usted me dice eso, pero Dios me dice otra cosa. Dios me dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás me será añadido. Qué bueno que nosotros podamos hacer eso, o que no nos pase como la persona agonizando, al cual un hermano llegó allí a visitarlo, estaba agonizando allí en la clínica. Y este hombre le dijo: hermano, si usted me hubiera hablado con más pasión, me hubiera hablado con más decisión, yo no estaría en esta situación. Pero usted me hablaba de manera como tan intelectual, de manera como tan ligera. Y mire hoy, en las condiciones en las que me encuentro, que no nos pase eso, gloria al Señor, que nosotros podamos entregarle cuentas a Dios. Hoy, lo único que me queda para decir, para concluir, es que esto no ha sido una casualidad. Es que esto no ha sido de pronto algo que se nos ocurriera aquí nosotros hablar. No, es porque Dios nos ha sacado. Si ustedes supieran de dónde Dios nos ha sacado y por qué estamos anunciando el Evangelio de Cristo, ustedes hoy podrían saber que el único camino, que la verdad y la vida se llama Jesucristo, y que Él quiere venir, que usted venga a reconciliación con Él. No desaproveche esta oportunidad. Venga a Cristo. Acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Deje que esa seguridad de que Cristo es el Salvador lo cambie, lo transforme, y sea usted regenerado por esta verdad. Dios lo bendiga.